Viendo estos pasajes que ya leyó nuestra hermana en el devocional acerca de estos pajarillos que se venden a un precio muy bajo. Sin embargo, cada uno de nosotros eh, es mucho más preciado para Dios que uno de ellos. Así que es interesante leer estos versículos para introducirnos, para poder comprender de una forma más especial acerca de estas palabras del Señor Jesús ahí en Lucas y poder comprender mayormente a qué se refiere o por qué lo dice. Bien, ahí en Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11 voy a dar lectura. Eh, Su palabra dice así. Entonces dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Eh, Tal vez a simple vista no podamos entender un poco la conexión de estos versículos con el de Lucas, pero aquí hay algo muy interesante, porque Pilato realmente tenía autoridad para crucificar a Jesucristo. Sin embargo, esto no atemorizaba a Jesús. ¿Por qué? Bueno, realmente no era porque Pilato estuviera mintiendo, realmente tenía autoridad, ya lo había hecho con muchos otros hombres. Tampoco porque él no tuviera autoridad sobre Jesucristo mismo, sí la tenía. El mismo Señor Jesucristo ahí en el versículo 7 dice, no tendrías esta autoridad si no se te hubiese dado. Él reconoce, el mismo Señor reconoce que Pilato tenía esta autoridad sobre su crucifixión, sobre su muerte. Entonces, no era una utopía esto, no era un, un sentido de exaltarse Pilato sobre él mismo diciendo yo tengo el poder de hacer esto y realmente que no lo tenía. No, sí, él lo tenía. Tenía la autoridad y según Jesucristo tenía la autoridad venía de Dios. Entonces, ¿cómo Jesucristo no podía, no se atemorizó delante de esto? Porque no solamente tenía la autoridad Pilato, sino que más encima era una autoridad proveniente de Dios. Dios lo había puesto ahí para eso. Le había dado la autoridad de incluso crucificar a su propio hijo. ¿Cómo puede uno no sentirse intimidado con esto? Hoy día estuve viendo en las noticias que de cada 10 personas, 6 en nuestro país, 6 se sienten intimidados, están en una depresión, están preocupados, no solamente una preocupación de sencilla, sino que eh, han caído en una depresión por esta preocupación, porque tienen miedo. Eso dice la encuesta. 6 de cada 10 personas hoy no está viviendo igual que antes de la pandemia. Ahora, si esto nosotros no, nos ponemos en la situación del Señor Jesús, eh, que obviamente guardando las proporciones es mucho más terrible, ¿cierto? Él estando frente a la muerte no se atemorizó, eh, es sencillamente porque el Señor entendió que toda esa autoridad que Pilato tenía no provenía de él mismo, sino que de su Padre.
Pilato no solamente tenía la autoridad para matar a Jesús, sino que tenía esa autoridad otorgada por Dios mismo. Jesús no se sintió intimidado porque la autoridad de Pilato sobre él estaba subordinada a la autoridad de Dios, que era su Padre. Eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos, que hoy día el coronavirus o cualquier otra preocupación, cualquier otra cosa que produzca temor en nosotros, no debemos temer no porque no tenga poder, tiene poder. Satanás tiene poder. Los enemigos del Evangelio tienen poder. Pero todo ese poder no debemos olvidar que viene de Dios. Todo poder en la tierra está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces Jesús no se sintió intimidado porque la autoridad de Pilato sobre él estaba subordinada a su Padre. En otras palabras, Pilato estaba en las manos del Padre de Jesús. Eso significa que nuestro consuelo no viene de la falta de poder de las cosas o de las personas, sino que nuestro consuelo debe venir del reinado soberano de nuestro Padre sobre esas cosas. ¿Se entiende la idea? Esto es precisamente lo que habla Lucas en el capítulo 12, versículos 6 y 7, ¿cierto? Este es el punto ahí, cuando él dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Entendemos que todas las cosas, todas las fuerzas están sujetas a Dios. Todos los virus tienen poder, pero es poder que Dios le ha dado. Entonces nuestra confianza no está en qué puede hacernos daño, qué no, sino más bien quién está sobre ese poder que tienen las cosas. Y entendemos que es de Dios, nuestro Padre, y que al igual del Señor, que el Señor Jesucristo, aquí Él nos dice en Lucas que si ni aún de las aves Él se olvida. Después dice en el versículo 7, de más estima sois que muchos pajarillos. Nosotros somos más importantes que los pajarillos. Eso lo dice la Escritura. No, no es como dicen algunos que los animales y los hombres tienen el mismo nivel de derechos y de... No, Dios ha puesto al hombre para que gobierne sobre las criaturas. Y aquí en este versículo se ve reflejado que en el amor de Dios, en el corazón de Dios, los hombres son mucho más importantes que los animales, que las aves. Entonces él dice, si estas aves que se venden por una blanca, mire, para que entendamos un poquito, la moneda de ese tiempo era el denario. Y de ahí para abajo se empezaba a dividir el denario. Por ejemplo, se dividía en 4 partes y eso era un centesio. Luego en 8 partes, un dupondi. Después venía el as, 16 partes. El semi en 32 partes. Y el cuadrante en 64 partes se dividía un denario. Y la última moneda era la blanca, que se dividía el denario en 128 partes. Para que entendamos un poco la idea, hoy día nuestra mayor moneda son los 1.000 pesos. Luego se duplica, ¿cierto? 2, 3.000, 4.000. Pero esos 1.000 pesos se divide en 500, en 100, en 50 y nuestra última moneda con valor hoy son los 10 pesos. ¿Cuánto valían estos pajarillos? La última moneda del denario. Los 10 pesos. Era esa es la idea que está dando Lucas, esta ave que uno compra tan barata, que es tan accesible, que
por decirlo así, están sin importancia. Dios no se olvida de ellas. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros que somos mucho más importantes que esas aves? Ese es el punto aquí. ¿Ya? Esta es una promesa maravillosa que tenemos en la palabra del Señor. Él nunca se va a olvidar de nosotros, nunca. Como, como algunos dicen que Dios hace excepciones a la regla. Bueno, este Dios de la Biblia dice que Él no es hombre para cambiar de opinión, que Él no se arrepiente de lo que dice, que Él todo lo que dice, eso hace. Ese es nuestro Dios. Y Él dice aquí, yo no me olvidaré de ustedes en ninguna situación. Nuestra confianza no va a estar puesta en el poder de las cosas que puedan dañarnos. No es que este virus no me puede dañar a mí porque soy cristiano. Sí, los puede dañar. Somos cristianos y somos físicamente hombres, humanos, carnales, y puede dañar el cuerpo. Pero nuestra confianza para vivir, para no vivir en la depresión, para no vivir con miedo, para no vivir con tristeza, no está puesta en lo que el virus puede hacernos a nosotros, sino bajo qué poder está sometido el poder de este virus. Está sometido bajo el poder de Dios, nuestro Padre, que dice que Él no se olvida de nosotros. Esto es una promesa maravillosa, pero es una promesa basada en un mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento? Para eso tenemos que volver un poco más atrás en Lucas 12, en el versículo 4. Él dice más, os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo. Y después, no tienen más que hacer. Eso es precisamente lo que hace el virus o cualquier otra persona o cualquier otra cosa o cualquier situación o condición en la que vivamos. Pueden matarnos, sí, pueden matar el cuerpo, dice el Señor, pero no tengan miedo de eso, porque después de matar el cuerpo no pueden hacer nada más. El versículo 5 dice, más os enseñaré a quien temáis. Aquí está la orden, aquí Él nos enseña para que nosotros obedezcamos. Dice, temed a aquel que puede, que después puede, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el Gehenna, que quiere decir literalmente en el quemadero. Así os digo, a este temed. ¿Se da cuenta? Esta hermosa promesa de que Él no se va a olvidar de nosotros es una promesa basada en un principio bíblico en el cual los hijos de Dios deben vivir. ¿Cuál es este principio bíblico? En que no temeremos al mundo ni las cosas del mundo, sino que más bien viviremos en el temor de Dios. Temeremos a quien puede destruirnos espiritualmente, ahí en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Primero, que nuestra confianza no está basada en el poder de, la- de las cosas que nos atacan. No, no. Nuestra confianza no está basada en si un virus o cualquier otra cosa tiene poder o tiene poder de afectarme, no. Sino que está basado en que ese poder está siendo controlado por Dios, nuestro Padre. Y Él no se olvidará, dice por ahí en otro versículo, que Él no eh, apretará, dice, más de lo que podamos soportar. Ese es nuestro Dios, que sabe cuánto podemos resistir. Pero nuestro temor no está, no debe estar en cuánto daño me puede hacer este virus, sino más bien en cuánto voy a honrar yo a Dios en esta enfermedad.
¿Cómo voy a glorificar a Dios? ¿Cómo voy a dar testimonio de este gran Dios aún en esta enfermedad? Porque mi temor no es en el virus, sino que es en Dios, que no debo dejar de honrarle y glorificarle en todas las cosas, aún en que mi cuerpo esté siendo afectado por algo. Pilato tiene autoridad, Herodes tenía autoridad, los soldados tienen autoridad, Satanás tiene autoridad. Sin embargo, ninguno es independiente. Toda la autoridad que ellos tienen es derivada. Toda ella está subordinada a la voluntad de Dios. No temamos, dice Lucas. ¿Por qué? Versículo 7, porque somos importantes para Él, somos preciosos para Él. Tan precioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir para que nosotros pudiéramos ser salvados. Tan precioso que permitió derramar la sangre de su propio Hijo por usted y por mí. ¿Usted cree que ahora cualquier cosa en este mundo puede afectarnos? Físicamente sí, eso está diciendo el Señor, pero no más allá. Espiritualmente jamás. Puede ser el final de nuestro cuerpo, pero no el final de nuestra alma. Sabemos que después de esta vida viene una mejor. Esa es la confianza. Todos los enemigos de Jesús se juntaron con la autoridad de Dios para crucificarlo. Mire, ahí en Hechos 4:26 dice: asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo había antes determinado que había de ser hecho. Eso dice la palabra de Dios. Dice que Pilato, el pueblo, los gentiles, Herodes, todos tenían poder y autoridad, pero ninguno de ellos podía hacer algo que el Señor, el Padre, no tenía ya en sus planes que sucediera. Tal vez nosotros debemos pasar por el virus, tal vez algunos sí, algunos no. Lo importante no es la pregunta ¿por qué, Señor? La pregunta es ¿para qué, Señor? Debemos honrarle y glorificarle en cualquier situación, ¿no? Yo me refiero ahora al virus porque es lo que está más atacando, porque es lo que dice la encuesta que los tiene más atemorizados. Pero esto se aplica a todo, ¿no? Lo que pueda producirnos temor. No hay autoridad en el mundo que no sea dada por Dios. Y Dios ha dado autoridad y permite que pasen las cosas por alguna razón, por sus planes. Eso es lo que sucedió con su Hijo Jesucristo. Esta es la oración de Pedro, que él recuerda, revelado, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que sucedió con su Hijo Jesucristo. Pero su oración termina así en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo que con toda confianza hable en tu palabra. Él está diciendo, Señor, todo el pueblo se ha reunido para matar a tu hijo. Pero todo esto sucede porque esa es tu voluntad. Ahora mira cómo nos atacan a nosotros. ¿Y qué dice él? Por favor, quita este ataque de nosotros. No dice eso. Dice, mira, Señor, cómo nos atacan a nosotros. Por favor, danos la valentía para seguir predicando tu palabra. En medio de esta situación, de estos ataques, el apóstol Pedro dice, no te pido que me saques de esto. Te pido que aún en medio de esto,
me hagas valiente para seguir haciendo tu voluntad. Eso es lo que dice Lucas. No teman, no teman al que puede dañar el cuerpo, mejor teman al que puede enviar el espíritu a la hoguera. Ese es nuestro Dios. Él tiene poder sobre toda autoridad. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso literalmente significa todos los días. Todos los días. Por causa de él somos muertos. Somos estimados como ovejas de matadero. La última vez que prediqué, hablé un poco de esto, acerca de cómo el Señor nos envía al mundo como ovejas dentro de lobos. Bueno, ahora usa esta referencia Pablo. Eh, Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Mire, por lo tanto no nos sintamos intimidados por nuestros adversarios, que solo pueden matar el cuerpo. No solamente porque es eso lo único que pueden hacer, sino también porque todo ocurre bajo la supervisión de Dios. Dios nos ama. Aquí hay otro punto muy importante. Dios nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, porque yo me hice evangélico, o porque yo canto, porque ofrendo. Él dice que Él nos ama porque Él ama a su Hijo. Esa es la razón por la cual nosotros podemos disfrutar del amor del Padre, porque Él ama a su Hijo y el Hijo ama al Padre. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Mire, Juan 16:26 dice, aquel día, este es el Señor Jesús hablando a sus discípulos, a nosotros, aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué está diciendo, Señor? Que nosotros pediremos en el nombre de Él. Pero Él aclara diciendo, no estoy diciendo que yo voy a pedir por ustedes. Está diciendo, ustedes deben pedirle al Padre en mi nombre. Pero son ustedes los que deben pedirle. ¿Por qué? Dice el versículo 27, pues el mismo Padre os ama. A nosotros, Señor, nos ama. Sí, nos ama. ¿Pero por qué me ama? Porque vosotros me amaste. Ya habéis creído que yo salí de Dios. Esa es la razón por que el Señor nos ama. Porque nosotros amamos a Jesucristo. ¿Cómo podemos tener esta confianza maravillosa de que, Él, de que Él se acuerda de nosotros en el tiempo de la dificultad, de que Él está, de que somos más importantes que esas aves? Porque amamos a su Hijo Jesucristo y sabemos que su amor por su Hijo es perfecto, es perfecto. Entonces, hermanos, ¿qué queda concluir? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? No temamos. No temamos porque Dios está pendiente de nosotros, porque nosotros valemos más que cualquier otra cosa, porque toda autoridad que hay en el mundo es dada por Él, y Él, si la permite, es por una razón, que nosotros continuemos honrando su nombre, glorificándolo en medio de la dificultad. Terminemos con este pensamiento del apóstol Pablo en Romanos 8:35, que dice,
¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto, dice, estoy seguro, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Por qué no los podrán apartar? Porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad. No temamos a las cosas del mundo. ¿Tienen poder? Sí. No debemos no temer porque no pueden hacerme nada. No, sí van a afectar nuestro cuerpo. Lo que no van a poder hacer nunca es afectar mi espíritu. Nunca podrán afectar mi relación con Cristo. Y producto de esa relación con Cristo que cada uno de nosotros tenemos, podemos estar seguros del inmenso amor del Padre para con nosotros. Solamente nuestra relación con Cristo nos da la seguridad de que estamos en comunión con el Padre. Amén. Así que esa es la palabra del Señor. Eh, Espero que el Señor siga hablando a nuestras vidas por intermedio de estos versículos y muchos otros más, y que podamos comprender que nuestra seguridad está firme, tan firme, que no hay nada que pueda destruirla. Así que no temamos y sigamos creyendo y confiando y por sobre todo glorificando al Señor en nuestras vidas. Amén. Oremos por eso. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has predicado, Señor, que tú nos has hablado, sabiendo, Señor, las limitaciones, Señor, del hombre para poder expresar tan grandes maravillas, Señor, tan perfecta voluntad tuya, mas confiamos, Señor, no en el predicador, sino que en tu Espíritu, Señor, que continuará obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos llevará a la meditación, Señor, hasta el punto de comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas más valientes, que tú restaures nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra energía, Señor, que podamos, a pesar de que algunos de nosotros pueda estar afectados por esta pandemia y por muchas otras cosas más, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestras vidas para que nuestras fuerzas no decaigan, para que nuestro amor, nuestra devoción por ti continúen intactos, y así poder, Señor, dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y de la misericordia y el amor y las bendiciones que tenemos solo a tus pies. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en que tú nunca te olvidas de nosotros y que a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra condición, de nuestras actitudes, tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por ese inmenso amor inmerecido. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana Cecia. Que el Señor le bendiga. Amén. Igualmente, hermano Hugo, que el Señor le bendiga y damos gracias al Señor por esta palabra que una vez más nos alienta, reconforta nuestros corazones. Gracias al Señor porque podemos tenerla con nosotros, esta palabra.